Buenas tardes y buenas noches, ya está cayendo el sol, es un gusto estar de vuelta con ustedes, acá contento después de pasar algunos problemas técnicos, pero ya están resueltos, y más contento que tengo la compañía de mi esposa, Daniela Desicopidi, porque es mía, me casé con ella y me pertenece. Un saludito, mi amor, para la gente. Sos loco, ¿eh? Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, noches, acá se está como poniendo el sol. Y contentos, alegres de poder presentar otra vez este tema tan hermoso del camino a Cristo, que podamos seguir estudiando de su palabra y aprendiendo más de Jesús. Así que agradecida a Dios. Muy bien, el título del tema esta noche, que es el 2 de 16 capítulos, el pecador necesita a Cristo, ¿no? Y la primera lectura bíblica es el Salmo 111, versículo 10. Lo tienen en pantalla, Salmo 111, versículo 10. ¿Podés leer, mi amor? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen discernimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. La pregunta que está allí en ese texto bíblico es, ¿qué virtudes adquirimos si respetamos a Dios y le somos obedientes, ¿no? ¿Qué virtudes adquirimos, no? Y vemos que el texto bíblico nos habla de la sabiduría, nos habla del entendimiento, pero habla de aquel que tiene temor de Dios. Y el temor de Dios no es que está mordiéndose las uñas porque está asustado, escondido bajo la cama. Es respeto, es respeto a Dios. El temor de Dios significa respeto a Dios, ¿no? Entonces, cuando uno respeta a Dios, es obediente a los mandamientos de Dios, tiene sabiduría, tiene entendimiento, porque se pone con relación, ¿no? Se pone en relación con aquel que es el dueño de la sabiduría y el entendimiento, ¿no? A continuación, ¿qué nos dice Daniel del Espíritu de Profecía? El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos, pero por la desobediencia sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiese intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Como vimos un poquitito en el día de ayer, ¿no? Dios cuando lo creó al hombre lo creó perfecto, ¿no? Dice que tenía facultades nobles, un entendimiento bien equilibrado, era perfecto, estaba en armonía con Dios, o sea, no era una nota discordante, ¿no? Algo muy importante, sus pensamientos eran puros, siempre se nos cruzan cosas que nada tienen que ver con nada, sus designios santos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Como vimos ayer también, en la desobediencia, el desobedecer la ley de Dios, ¿no? El no confiar en Dios, rompió esa relación, ¿no? A veces las personas piensan sobre la caída del hombre en el jardín del Edén, ese fruto, como que si fuera algo no muy simple, Dani, ¿no? O sea, como que fuera algo muy sencillo. Pero si ustedes ven toda la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, siempre fueron sencillas, pero profundas. Porque si Dios le decía al hombre, matar es pecado, por ejemplo, ¿no? Entonces todo lo que hubiera sido un poco menos hubiera sido permitido. El hombre podía haber dicho, mirá, no maté, le pegué. La mujer podía haber dicho, no lo maté, lo rasguñé. Pero no hay nada de malo en tocar o comer un fruto, pero justamente el hecho de desobedecer a Dios, de desconfiar en Dios, es eso lo que rompe la relación, ¿no? Entonces, en esta caída, ¿no? Y el hombre ya no se cambia su naturaleza y se pervirtió y el egoísmo reemplazó al amor, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? La clave de los problemas que hoy tenemos, ¿no? Porque el egoísmo ha reemplazado el amor. ¿Quisieras agregar algo?
Y que sí, que a medida que el hombre fue estando cada vez más lejos de Dios, su discernimiento, su pensamiento se cambió y en vez cambiaron, porque en vez de considerarse al amor, al servicio, a la entrega como lo principal, como el principio de vida cambió para convertirse nada más que en el ego y en el egocentrismo y en el egoísmo y en el servirse a sí mismo y nada más y en el pensar en sí. Entonces eso fue cambiando la naturaleza del pensamiento del ser humano y fue también alejándose cada vez más de Dios. Fue como un ciclo vicioso. Estando más lejos de Dios, más malo se puso y al estar más malo, más lejos de Dios. Entonces cada vez a través de las generaciones los seres humanos fueron cada vez más perdiendo la noción de cómo es el Dios. Quería agregar una cosita más, ¿no? Fíjense que el egoísmo reemplaza el amor, ¿no? Y siempre repito en los mensajes que doy muy a menudo, que hay una ley que rige el universo, que es la ley del servicio abnegado por amor, que Amén. en el universo todo da, y si fuera del egoísta corazón humano, todo da, ¿no? Y hoy descubrí algo que me tenía intrigado. No te vas a reír. Y los que me están escuchando por video no se rían, ¿no? Tenemos tres gatos. Y tenemos varios gatos. Y tenemos tanta suerte con nuestros gatos que los acariciamos y salen volando esos pelos, ¿no? Por todos lados, ¿no? ¿Saben lo que me enteré? Que tienen nitrógenos esos cabellos. Y esos cabellos cuando caen al suelo y se mezclan con la tierra, también son fertilizantes, ¿no? Claro. Y la tierra se fertiliza de a poquito, o sea, ¿no? Y ahí me acordé en eso algo tan sencillo, que fuera del egoísta corazón humano, todo sirve para algo, ¿no? Menos el corazón egoísta del hombre. La pregunta número 2 nos dice, ¿por qué se escondieron Adán y Eva de Dios? Y la lectura bíblica está en Génesis capítulo 3, versículo 10 que tenemos en pantalla. Y Adán respondió, oí voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Saben que muchas personas piensan que Adán, bueno, ¿cómo era que estaba desnudo, no? Y entonces, bueno, cuando pecó, ahí se dio cuenta que estaba desnudo, o sea que está desnudo no hay ningún problema, vayamos todos desnudos que estamos bien, ¿no? Pero en la palabra de Dios, que hay principios de repetición y ampliación y complementación, ¿no? Tiene sus pautas para la desnudez y las desnudez que no tenemos que ver, ¿no? O sea, dice que ciertas desnudeces uno no tiene que verlas. El hijo no tiene que ver la desnudez de sus padres, ¿no? Y así muchas cosas. Pero nosotros entendemos que esa desnudez que ellos tuvieron fue porque perdieron ese resplandor que tenían delante de la presencia de Dios. Si vemos un poquito Moisés cuando fue a encontrarse con Dios en el monte, ¿no? Allí cuando entregó las tablas, los 10 mandamientos, cuando descendió del monte su rostro brillaba y no lo podían ver de haber estado con la presencia de Dios. Los ángeles que enceguecieron a la gente malvada que querían abusar sexualmente de esos ángeles que habían llegado como hombres a visitar a Lot, fueron enceguecidos por un resplandor que emitieron esos ángeles, ¿no? También podemos decir que los ángeles que fueron a visitar a los pastores que velaban en las vigilias de la noche por el nacimiento de Jesús, ¿no? Ellos también, cuando se manifestaron, resplandeció todo el monte. O sea, eso es la desnudez que tuvieron, que perdieron el resplandor de Dios. Ahora, ¿qué nos dice el Espíritu de Profecía? En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con Dios, pero después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con Él. Muy bien, ¿no? Fíjense que aquí, que sin pecado, el hombre estaba contento, feliz con Dios, ¿no? Exacto. Ahora, cuando entra el pecado, hay en primer lugar un miedo, un temor, se esconde. Pero Dios no cambió, pero el hombre sí cambió. Con la entrada del pecado, el hombre tiene miedo de Dios y se oculta de su presencia, ¿no?
no está en armonía con Dios y no encuentra gozo con la comunión con Él. O sea, eso es algo que le pasa a muchas personas. A veces, cuando uno le habla de Dios, la gente como que se asusta. Si usted, su hijo le dice, mira, esta noche voy a ir al cine por allá, voy a volver tarde, bueno, cuídate. Esta noche voy por aquí, por acá, voy a dar vueltas, bueno, no vengas muy tarde. Y los padres están un poquito preocupados, pero como a veces no tanto, ¿no? Ahora un niño le dice, un muchacho le dice, mira, voy a ir a la iglesia a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No, o sea, hay como una preocupación a veces cuando la gente busca las cosas de Dios, ¿no? Y eso viene desde el jardín del Edén, que tenemos miedo al Señor. La pregunta 3 nos dice, ¿cómo responderá el inconverso ante la presencia de Cristo cuando éste vuelva otra vez, ¿no? Y responderá de la misma forma, pero peor, porque dice, el texto que está en Apocalipsis 6:16 habla precisamente de la reacción de las personas que no están con Dios cuando Cristo regrese. Y dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es muy interesante que en los momentos o en las vidas de las personas que no están con Dios, la primera reacción es escapar, es esconderse, es sentirse mal. O sea, se sienten básicamente el miedo y la vergüenza juntos. Y el miedo, el temor a morir por ver la santidad de Dios, al sentirse totalmente desamparado, desnudo, digamos, sí. Y también vergüenza por el estado personal que está tan apartado de Dios, ¿no es cierto? Sí, comentando un poquito más, ¿no? Tal vez hay gente que nos escucha que no entiende mucho, que no conoce tanto la palabra de Dios, pero Jesús prometió volver. Amén. Dijo en el Padre Nuestro, cuando enseñó a orar, dijo, venga tu reino, o sea, que pidió que oren que venga el reino de Dios, ¿no? Nosotros esperamos ese día especial que vendrá con poder sobre las nubes de los cielos a buscar a sus hijos, que ya no habrá más muerte, que se producirá la resurrección de los muertos, o sea, es un tema aparte especial. Esta serie es un encuentro con Jesús, ¿no? Es encontrarnos con Jesús, entregar nuestro corazoncito a Él. Pero hay dos grupos de personas que van a estar en aquel día, así como han escuchado las ovejas y los cabritos, el trigo, la cizaña, ¿no? Y el corazón natural que no se entregó a Jesús es aquel que quiere esconderse, quiere que la caverna se le venga encima, prefieren morir que encontrarse con Dios. Y así pasa con tantas personas de este mundo que viven en pecado, que cuando se lo descubre el pecado y es público, muchos se suicidan, se ahorcan, se tiran de un balcón porque no quieren enfrentar la verdad de su vergüenza, ¿no? Pero Dios ve todo y Dios nos quiere salvar, pero en ese momento, como no le hemos entregado nuestro corazón a Él, ¿no? Querrán que las cavernas se le vengan encima. Pero está el otro grupo. Por eso en la Biblia, Isaías 25:9, y ese otro grupo va a decir, y se dirá en aquel día, he aquí es nuestro Dios, he aquí este es nuestro Dios. Lo hemos esperado, este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Amén. Por eso lo que vos decías antes de la reacción de las personas que no quieren o no han buscado a Dios, dice aquí antes de la pregunta 4, dice, el pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios, le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. El espíritu de amor abnegado que reina allí, donde todo corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Sus pensamientos, sus intereses inmóviles serían distintos de los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo, discordante, perdón. Este sería para él un lugar de tortura. Ansiaría esconderse, acá está otra vez lo de esconderse, sí, de la presencia de aquel que es su luz que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos. Ellos mismos, esta parte es muy importante, ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud
para el compañerismo que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Claro, porque al tener un corazón egoísta, lejos de lo que es el servicio a Dios y el servicio al prójimo, aquí se habla de el compañerismo que reina ahí, o sea, lo contrario, una persona con un espíritu egoísta jamás podría ser feliz en el cielo, donde todo es amor y donde todo es servicio y donde todo es ayudar al otro y compañerismo eterno, ¿no? ¿Te habrá pasado, ¿no?, que como maestra, como profesora, alguna vez te tocó repetir a alguien, ¿no? Claro, me imagino que hace mucho tiempo atrás, porque todo va cambiando en este mundo, ¿no? Pero a veces cuando a alguien lo mandaban a examen o algo, dice, la maestra me mandó a examen, ¿no? Mm. ¿Y qué significa eso? ¿Quién tiene la culpa? Que culpan a la maestra, ¿no? Que no son responsables por sus propias acciones. Sí, y suele pasar. Uh-huh. Bueno, leyendo este párrafo, ¿no?, yo pensaba que esa gente que se escapa de Dios, hay un gozo que ellos no conocen. Me acuerdo como joven, como todo joven, no sé si ya como todo joven, pero como todo joven medio bandido en Buenos Aires, una gran ciudad, con un grupo de amigos, ¿no? Hacíamos muchas cosas raras, a veces hacíamos cosas buenas, a veces hacíamos cosas malas, y éramos siempre de querer estar en grupo, de seguir lo que el otro hace, o sea, tan importante el grupo, ¿no? Y cuando me metí en las cosas de Dios, ahí como que hubo un cierto break, ¿no? Una cierta ruptura, y ellos con todo su cariño y amor del mundo, pero ¿quién te lavó la cabeza? ¿Dónde te metiste? ¿En qué estás? ¿No? Y yo traté de explicarles que todo lo que ellos hacían, yo lo había hecho más y mejor que ellos, o sea, de lo malo me refiero, ¿no? O lo que sea, había hecho las mismas cosas, y tal vez más que ellos, ¿no? Pero lo que yo estaba haciendo, ellos no lo conocían. Y lo que yo estaba haciendo era algo que no solo no lo conocían, que sino tampoco lo disfrutaban, ¿no? O sea, era un gozo que yo tenía y tengo en el corazón, ¿no? Que solamente el que lo vive lo puede entender, ¿no? Y a veces le explico a la gente, bueno, o sea, es como uno cuando es chico y juega a las canicas, ¿no? A las bolitas, a las canicas, ¿no? O sea, pero hay un momento que cuando uno conoce las cosas de Dios, ya no quiere canicas, ya no quiere jugar a las bolitas, ya hay algo que supera todo eso, ¿no? Y ese algo es Jesús, ¿no? La pregunta 4 dice, ¿por qué no puede el pecador purificar su propio corazón, ¿no? Y encontramos la respuesta allí en Job, capítulo 14, versículo 4, ¿no? ¿Quién hará puro lo inmundo, ¿no? ¿Quién hará puro lo inmundo? Y fíjese en lo que contesta allí, ¿no? Nadie, ¿no? Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Podría comentar un poquito ahí, ¿no? Podemos hacer un parrafito y comentar, ¿no? Mi esposa decía que es imposible, ¿no?, que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos sumidos. ¿Nunca le pasó a aquellos que tienen un esposo, una esposa, un hijo, un empleado, que no es que sea mala persona y nada, pero que no tiene una vida tal vez entregada a Dios, y le promete que va a andar bien, ¿no? Le promete que no va a hacer esto, que no va a hacer lo otro, pero como que ve que esas cosas se van repitiendo. Mamá, sí, te prometo que voy a estudiar, porque siempre le va mal en el estudio, nunca aprueba una materia, te prometo. Y tal vez esas promesas pueden ser reales, esas promesas pueden ser hechas con ganas, pero como que hay algo que falta. Sí. Como que está la idea, están las ganas, pero siempre vuelve todo al mismo pozo, ¿no? A la misma situación, a la misma crisis, y ahí es donde se quiebra todo porque la gente se cansa, ¿no? Dice, todo tiene un límite, ¿no? Pero no, dame una oportunidad, no, ya se acabó, tú no vas a cambiar, ¿no? Bueno, y justamente acá nos explica la realidad de la vida, por qué pasan tantas cosas que a veces no entendemos, ¿no? Podés seguir leyendo. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera,
pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Amén, gloria a Dios, ¿no? Ese poder es Cristo, ¿no? Cuando yo leo esto, pienso un poquito en los partidos políticos, ¿no? No sigan mi ejemplo porque yo siempre voté al que le fue mal. Pero y el que votaba y ganaba no hacía lo que quería y tal vez el que perdía hacía lo que quería, ¿no? Pero la gente, hay muchos políticos que están para tocar el piano, decimos en mi país, pero hay gente que está de corazón, que quiere cambiar las cosas, que piensa ahora voy a llegar acá y voy a tomar decisiones y el país va a ir mejor, ¿no? Usted puede tener todas las leyes que quiera, pero nadie puede dominar el corazón de la gente. Ahí está el problema, ¿no? Y Jesús es el único que puede cambiar un corazón, una familia. Esa familia puede cambiar la sociedad y la sociedad puede cambiar el mundo, ¿no? O sea, es un cambio que tiene que ir de adentro hacia afuera. Debe haber un poder que obre desde el interior. En otras palabras, la religión no es una suma de qué hago, qué no hago, de ritos, ¿no? Es algo que obra en uno de adentro hacia afuera. No es una energía que recibo y la transmito y hago lo que quiero. No, yo no manipulo a Dios, ¿no? Me tengo que entregar a Dios para que Él me manipule a mí. Exacto, para que Él nos dirija. Porque Él tampoco nos manipula, siempre nos da libre albedrío. Es una manera de decir, sí. Pero para que Él nos dirija y nos muestre un camino correcto. Por eso dice aquí, únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios, a la santidad. Y Jesús se refirió muy claramente a esto cuando le habló a Nicodemo y le dijo, debes nacer de nuevo. Es una historia muy famosa en la palabra de Dios que está en San Juan capítulo 3. Y Jesús hablándole a Nicodemo le dijo, y es la pregunta 5, debemos nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante que Nicodemo era un religioso y según lo que comenta la Biblia era como bastante buena persona, pero no es solo ser buena persona, es entregarle nuestro corazón a Dios, ¿no? A veces yo me ponía a pensar, ¿no? Y le comentaba a los hermanos de iglesia que yo decía, Señor, pero ¿para qué pusiste una iglesia, que tengamos que reunirnos ahí, que tengamos que dar el diezmo, la ofrenda, que cada uno se puede ir a su casa tranquilo, ¿no? Y todo eso. Y el Señor me hizo pensar, me dice, mi amor, es que justamente ahí es donde tú cambias tu egoísmo por amor, ¿no? Es cuando ahí tú dejas de pensar en ti mismo para pensar en los demás. Ahí es cuando yo veo cuánto tú me amas, cuando apartes al séptimo día, el sábado del Señor, y dejas tus problemas de lado para dedicarte a mí, para estar conmigo. Pero no es que yo soy egoísta y que quiero que tú estés todo el tiempo conmigo, sino que al estar tú conmigo será bendición para tu vida y yo te voy a poder ver crecer feliz, ¿no? Eso, exacto. ¿sí? Es la amistad de Dios que uno cultiva con su presencia, que va provocando en nosotros ese cambio a través de la vida y que nos hace disfrutar cada vez más su compañía, cada vez más su compañía. Me acuerdo que cuando estaba en el colegio secundario, en high school, ¿no? Me costaba estar en clase todos los días, me gustaba ir a jugar al fútbol, hacer tantas cosas, ¿no? Pero cuando a veces venían los veranos y tenía que rendir las materias, ahí sí me sentaba a estudiar, como que prefería estudiar una cosa por etapas, de a una y no todas las materias juntas. Pero cuando conocí la palabra de Dios, recuerdo que mi madre llama por teléfono al que me enseñaba, dice, pero está bien que Arnaldo estudie la palabra de Dios, pero también tiene que estudiar geografía, matemáticas y así le dijo al muchacho sin que yo sepa nada. Y el joven me llama y me dice, mira, Arnaldo, estoy contento que estoy estudiando la palabra de Dios, pero acuérdate del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Así que estudia matemática, estudia geografía.
lo que no pudo hacer mi madre en tantos años, me lo dijo en un minuto, y ahí yo comencé, no solo que pasaba horas estudiando la Biblia, sino que también pasaba horas estudiando otros libros. ¿Por qué? Porque es un poder de adentro para afuera, es el poder de Dios, porque solo no podemos, ¿no? O sea, hay una convicción que uno empieza a tener, pero después hay una transformación que solo Jesús la va realizando. Termina el párrafo diciendo: el Salvador dijo que a menos que recibamos un nuevo corazón que contenga deseos puros, propósitos renovados y nuevos motivos que conduzcan a una nueva vida, no se puede ver el reino de Dios. A mí me tocó ver gente religiosa de otras dominaciones, que no quiero mencionar para no ofender a nadie, que se ponían mal porque no había cambio personal en la vida, ¿no? O sea, hacían todos esos ritos religiosos que le daban, pero en el momento que el orgullo era herido, ¿no? Ahí saltaban todos los demonios, ¿no? Y el único que puede cambiar el corazón es Jesús. No es ritos, no son repeticiones, ¿no? Sino una relación personal con Él. La idea de que lo único necesario es que se desarrolle lo bueno que existe del hombre por naturaleza es un engaño fatal. O sea, ¿por qué? Porque no somos buenos por naturaleza. Tenemos tendencias heredadas y cultivadas que nos apartan del Señor, ¿no? Ahora, ¿cuál es la única manera de entender los asuntos espirituales? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Porque el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. A veces cuando nosotros queremos hablar de estas cosas a las personas no nos entienden. Nos miran un poco como, si tienen un buen corazón, nos pueden decir, ah, qué lindo, pero no comprenden exactamente cuál es esa transformación que vamos sintiendo y que vamos experimentando en la vida. Hay que discernirlo espiritualmente. Las cosas espirituales solo se entienden con el espíritu. Amén. Las cosas materiales se entienden con la mente, pero hay más allá. La palabra de Dios es más allá de la mente. Es un cambio que se produce dentro de uno, que uno se da cuenta que va más allá de uno, que es Dios el que lo va haciendo. Dice aquí: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Saben, apreciados, que nadie de nosotros eligió cuándo nacer, ¿no? Y nacimos en un hogar con padre o sin padre, con madre o sin madre, criado por la abuela, con dinero, sin dinero, ¿no? No elegimos dónde nacer, pero sí podemos elegir nacer de nuevo en Cristo. Y es una realidad, es una realidad. Aunque no se entiende, es locura, pero yo percibí en ciertas personas que buscaban a Dios de corazón, que tenían algo que yo no tenía. Tenían una paz, tenían una tranquilidad, tenían algo que yo no tenía. Y saben que todos queremos buscar lo que el otro tiene que nosotros no tenemos, ¿no? Pero eso es lo maravilloso, ¿no? Que ese Jesús no es lo que nos da esas cosas. La pregunta número 7 nos dice, pero terminando el párrafo dice: se ha escrito de Cristo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesús es la vida, es la luz, es lo esencial. Sin luz, sin vida no hay nada, Jesús es todo. Y agrega, y grábense en esto en la mente, por favor: es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Muy clara es la palabra. El único nombre. O sea, no hay una autoridad debajo del cielo entregada a algún ser humano que te pueda salvar. Pastor Psicopiedi no te va a salvar. Daniela de Psicopiedi no te va a salvar. Pero el único que te puede salvar es Cristo Jesús. En él estaba la vida. Él era la luz de los hombres, ¿no? Y ahora agrega la pregunta 7: ¿por qué continuamos luchando con el pecado aún después de conocer lo que es la justicia? Romanos 7, 14 y 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al poder del pecado.
Nosotros vamos a ser recién cambiados completamente en mente y cuerpo cuando Cristo regrese. Mientras tanto, nuestra naturaleza caída hace que siempre estemos en conflicto con el trabajo que Dios hace en el corazón. Por eso es muy importante nuestra voluntad, darle la voluntad a Dios y también orar y tener el deseo interior del cambio, porque si no, no se va a ir produciendo y vamos a quedarnos siempre como bebés, como cuando uno nace y siempre está tomando leche, queda como un bebé. Dios espera que nosotros vayamos progresando en la vida cristiana. ¿Y cómo lo vamos haciendo? A medida que lo vamos dejando actuar a Él y a medida que vamos obedeciendo lo que el Espíritu Santo nos va poniendo en el corazón y nos va diciendo. Muchas veces por la conciencia Dios nos dice, esto no, cambia tal cosa, no hagas así. Uno sabe, uno lo siente. O sea, en cierto sentido, nuestra conciencia tiene que ser educada, pero cuando uno se está educando en las cosas de Dios y se pone con relación con el Espíritu Santo, eso te va haciendo un override, o sea, te va reescribiendo tu conciencia, ¿no? Lo va cambiando el deseo, entonces uno lo va dejando actuar a Dios y Dios va trabajando, pero la lucha va a seguir. Pero ¿saben cuál es la diferencia? No es una lucha de frustración, sino es una lucha con esperanza. Es Amén. una lucha con esperanza y con paz, porque sabemos que no estamos solos en este cambio, que es Dios el que lo está haciendo. Y lo va haciendo de acuerdo a su ritmo y de acuerdo a cada uno. Por eso no nos podemos comparar, porque puede haber cambios rápidos como puede haber cambios lentos. Hay personas que conocen al Señor y enseguida, ¡paf!, uno nota el cambio total. Pero hay personas que les lleva un proceso. ¿Y por qué? ¿Porque Dios no quiere darle más a uno que al otro? No, es porque cada uno viene de un contexto, de una historia, de una situación distinta en la que a veces le es más fácil un cambio o no. A veces Dios nos ilumina en ciertos momentos. Yo me acuerdo, mi mamá me decía a mí, ¿por qué no me di cuenta de esto antes? Muchas veces me decía así. Yo estoy... ¿De que te casaste conmigo? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no te diste cuenta de esto? ¿Por qué no me di cuenta? Mi mamá me decía al estudiar la palabra. Y ella me lo decía un poco con culpa. Y yo le decía, mamá, no tenés que pensar así. Lo importante es que vos llegaste a darte cuenta. Eso es lo que... Amén. Y Dios sabe si vos estabas siendo sincera con vos misma en ese momento y no lo viste. Dios no nos culpa de pecado cuando no lo vemos, pero cuando Dios nos va mostrando un camino y decimos no, ahí sí entramos en desobediencia. Por eso es un camino de amistad con Dios y de obediencia, que a veces va a costar un poco, pero el premio es maravilloso. Y ahí es cuando está la fe, y hay que confiar. Como decir, Señor, yo sé que soy así, ayúdame, aunque no me guste, voy a orar por esta persona, o aunque sienta envidia, voy a sacarme eso de la cabeza y voy a orar por esta persona, o aunque sienta rencor, voy a orar por esta persona. Generalmente tenemos ese egoísmo que queremos siempre sentirnos en primer lugar, ¿no? Y rechazamos a todo el mundo y todo el mundo está mal menos nosotros, a veces no aceptamos nuestros errores. Me lo hacen a propósito. Exacto, pero por eso ahí tenemos que tener humildad. Y también saber que Dios nos va mostrando cómo somos. Se los digo por experiencia propia. Dios nos va mostrando cómo somos. Entonces tenemos que sin miedo y sin orgullo, esa sería sin orgullo, decirle, Señor, cámbiame, sácame esto. Porque yo sé que va en contra de la palabra de Dios. Entonces no la tengo que estar, dando vuelta a la olla sobre lo mismo. Tengo que soltar eso que no es de ti. Soltarlo. Y si no puedo, porque por nuestra naturaleza, ya mismo el estudio lo dice, que nosotros tenemos una naturaleza caída, entonces es cuando tenemos que siempre estar aferrándonos a Jesús. Podríamos comentar en esta época de virus, ¿no? Que tenemos como un virus desde que nacimos, ¿no? Desde que entró el pecado a este mundo, que es el virus de las tendencias heredadas y cultivadas, ¿no? O sea, tenemos una tendencia hacia el mal, cultivamos a veces las cosas malas, ¿no? Pero todo esto el Señor lo puede cambiar, ¿no? Él tiene poder para cambiar esas cosas. Sigue agregando el párrafo, no basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia
de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. O sea, a veces la gente piensa que intelectualmente vamos a andar bien si aprendemos las cosas en forma intelectual. Usted intelectualmente puede aprender a plantar un árbol, intelectualmente puede aprender a sacar un corazón, a darle una circulación extracorpórea, limpiarlo, a arreglarlo. Como me decía un médico, le hemos faltado el respeto al corazón, ya hacen lo que quieren y meterlo de vuelta ahí. Pero ese médico, y en Argentina tenemos un caso muy famoso, el doctor Favaloro, se suicidó. O sea, hay cosas que a veces nosotros no las podemos cambiar, y cuando usted puede conocer intelectualmente muchas cosas, necesitamos un poder de lo alto. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: apruebo que la ley de Dios es buena. La ley a las verdades es santa, justa y buena. El problema es que nosotros no somos ni santos, ni justos, ni buenos, por eso la ley nos condena, ¿no? Y dice, y él ansiaba la pureza, él quería ser perfecto, quería andar en todo a 0 kilómetros, nuevo, quería hacer todo nuevo en todas las cosas, ¿no? Y ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24, ¿no? Y la misma exclamación muchas veces nos hacemos nosotros, la gente se hace hoy día: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Y la pregunta, sí, decime. Es muy importante aclarar en qué situación se encontraba Pablo, porque él, ustedes recuerdan la historia, él antes de conocer a Jesús, antes de hacerse cristiano, se creía perfecto. Exacto, y tenía mucho celo por Dios. Él no pensaba que Jesús era el Hijo de Dios, pensaba que era un hereje, alguien que se había puesto en lugar de Dios y que estaba tomando la verdad. Honestamente, él seguía lo que pensaba que estaba correcto, pero a su vez, haciéndose esa obra, mató muchísimos cristianos y también torturó e hizo un montón de cosas tristes en contra de la iglesia. Después fue cuando... pensando que hacía el bien. Claro, pero fue cuando Jesús se le apareció y su vida comenzó a cambiar. Pero su deseo de que Jesús lo perdone y de cambiar su vida y de transformar, él dice: yo con mi mente sé lo que tengo que hacer, pero mi cuerpo a veces me hace hacer cosas que no debo. O sea, a veces nosotros pensamos qué bueno esto, pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa de origen. Entonces, lo importante es que dice... Cuando dice acá, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá no está en el estudio, pero él dice, gracias doy a Jesucristo, dice después, ¿ok? No se queda con eso de que, ay, miserable de mí, ¿qué voy a hacer? No, él tenía esa, aunque sabía que él no era perfecto, ni que podía hacerlo por sí mismo, él dice después, gracias doy a Jesucristo, porque por medio de él es que nosotros podemos ser vistos como perfectos. Amén, amén. Mira, como perfectos, porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús en nuestra vida y porque Él ha pagado nuestros pecados. Entonces, me estaba acordando cuando fui una vez a la iglesia de Palermo, en Buenos Aires, escuché el sermón, ni me acuerdo cuál era el sermón, y como cristiano común, yo no era pastor, no era nada y nadie, recién bautizado, tal vez ni bautizado era, no recuerdo bien, pero estoy saliendo de la iglesia y un amigo mío me dice: vení, vamos a la sala pastoral que vamos a orar. Digo, y uno cuando te dicen vamos a orar, a conversar con Dios, ¿qué vas a decir? No, yo a conversar con Dios estoy cansado, no tengo ganas. No, uno dice, aunque sea por cumplir, sí, vamos a orar. Ok, yo creo que dije de buen corazón, vamos a orar. Y entramos a la sala pastoral y había 1, 2, 3, 4, 5, 6, no me acuerdo cuántos, y dijeron, vamos a hacer una oración cada uno. Y yo, que era muy bueno en las matemáticas, dije, una oración cada uno, no terminamos nunca. Ay, Señor Santo que estás en los cielos, no terminamos nunca acá. Y empezó a orar uno, empezó a orar el otro, y me tocó a mí, hermanos. Les puedo asegurar que después de toda la vuelta que oramos, yo quería seguir orando. Quería que haga otra vuelta más. O sea, hay una lucha que tenemos en nosotros, hay una naturaleza caída, ¿no? Y solo el poder de lo alto nos puede sacar hacia adelante.
Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias a Dios por Jesucristo, amén. Todos los que crean que Jesús nos puede librar del cuerpo de muerte, pongan un amén ahí, porque Él tiene poder, ¿no? Pongan su amén ahí, ¿no? Sí, Dani. Veo muchos amenes por acá. Amén, qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿no? Y entonces la respuesta está en Primera de Timoteo 2:5, ya lo tienen en pantalla, la respuesta, ¿no? Que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, hay un Dios en la divinidad, ¿no? Y hay un solo... Faltó leer la pregunta. ¿Quién es el único mediador que puede restaurar la comunicación entre el pecador y Dios? Y gracias, ¿no? O sea, era el clamor que Pablo tenía en cierta necesidad, la respuesta a Pablo, ¿no? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. En otras palabras, cuando estoy en problemas, en dificultades, cuando busco el poder del cielo, ¿a quién recurro? ¿No? Y yo me acuerdo cuando era católico romano, ¿no? O sea, ahora soy católico porque es universal, soy cristiano porque soy cristiano, soy adventista porque espero a Jesús, soy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque creo que es un movimiento que el Señor levantó, ¿no? Pero en aquel tiempo era romano, entonces si mi novia no me quería mucho, bueno, vamos a ver a San Antonio a ver si me la convence. Si el gato no maullaba, bueno, vamos a ver a San Cayetano, que es el patrono del... No, San Cayetano del trabajo, si me queda sin trabajo. San Roque, que era el de los animalitos, y me acuerdo la estatua de San Roque con el perrito al lado, ¿no? Si la cosa estaba complicada, empezaba a rezar unos cuantos Ave María, una detrás de otra, ¿no? O sea, y hacíamos toda una escala de santos y cosas para ver si del último recurso era ir al Padre Celestial. Es lo que hacemos en el mundo. Tenemos un problema con el agua, vamos a la agencia de agua, un problema con la luz, vamos a la agencia de luz, tenemos un problema grave, lo vamos a ver a Cuomo, a ver si hace algo y nos abre las iglesias que queremos volver, ¿no? O sea, así somos los seres humanos, hacemos del cielo lo que vemos en la tierra, ¿no? Pero el Señor nos dice, no, tú eres como Maradona. ¿Cómo como Maradona? Sí. Maradona un día llegó a Buenos Aires y en el mismo día visitó al presidente sin aviso y le abrió la puerta. Visitó al arzobispo que está enfrente y lo recibió sin previo aviso. Y visitó al ministro de Economía sin previo aviso, Diego Armando Maradona, y lo hizo entrar. Salió en todos los diarios, ¿no? O sea, pero el Señor dice, tú eres mi hijo, eres más que Diego Armando Maradona. Tú tienes a Jesús, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Cristo, y Él te escucha. No necesitas ir al ministro de Economía, ni al presidente, ni a Cuomo, ni a nadie. Tú dependes de mí, tu vida depende de mí, ¿no? Y eso es lo lindo de la relación con Dios. Dios nos recibe directamente, no necesitamos ningún intermediario. El único intermediario es Cristo, es el mismo Cristo. Dios mismo nos recibe. Y cuando vos lees la Biblia, Dani, cuando lees la Biblia, ¿viste en alguna oportunidad que alguien haya recurrido a Jesús y Jesús lo haya sacado corriendo? No, nunca. Jesús siempre recibió a todos, aún los niños querían estar con Él. Y eso lo podemos ver en nuestras vidas. Las cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Él nunca nos ha sacado corriendo, siempre nos ha contestado a su tiempo y mejor de lo que nosotros pensamos, soñamos o creemos. Eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. En Juan 14:6, que es la respuesta a la pregunta 9. ¿Cuál es la única forma de ir al Padre? Pero no vimos nada del párrafo de la 8. No leímos nada del párrafo, ¿no? Se puede volver, o sea, explica un poquito lo que estábamos diciendo antes. Y aquí nos comenta este párrafo, muchas son las figuras por las cuales el Espíritu de Dios ha procurado ilustrar esta verdad, ¿no? O sea, del único Dios, del único mediador. Nos habla del caso de Jacob, un ser humano que engañó a su hermano, engañó a su padre para obtener la primogenitura, ¿no? Y le quitó a Esaú la primogenitura por engaño y artimañas, ¿no? Pero el hermano lo quería matar y se tuvo que ir y empezó a huir y caminó y de noche al lado de
se acostó a dormir y dice aquí el párrafo, una amplia escalera etérea parecía conducir a lo alto y comienza a soñar y ve, ¿no? En un sueño. Una escalera que llega hasta las puertas del cielo y los ángeles de Dios subían y descendían por ella, mientras que desde la gloria de las alturas se oía que la voz divina pronunciaba un mensaje de consuelo y esperanza, ¿no? Él soñando con esa escalera que subían y bajaban los ángeles donde estaba él, ¿no? Así fue revelado a Jacob lo que satisfacía la necesidad y ansiedad de su alma. Él necesitaba un salvador. Cuando tú no te dan las cuentas o te sacan del trabajo, tú no quieres plegar, tú quieres a alguien que te salve, que te tienda a la mano, que te saque del pozo. Tú no necesitas a alguien en un santuario celestial, tú quieres a alguien a tu lado que te rescate, ¿no? Dice, esta es la misma figura a la que Cristo se refirió en su conversación con Natanael. Natanael era uno de los discípulos y le dijo, desde ahora veréis al cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo sobre el Hijo del Hombre. En San Juan 1, 51, ¿no? San Juan 1, 51. Y también así como los ángeles bajaron sobre Jesús, quieren bajar sobre nosotros, ¿no? Ya en otra oportunidad contaremos cosas que nos han pasado con ángeles, ¿no? Ahora, el sueño de Jacob fue una cuestión de lo que realmente sería la misión del Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo así, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Él mismo estaba diciendo, yo soy el que hace el puente, el que hace la escalera entre el cielo y la tierra. Y así también pasa con nosotros cuando hacemos la misión de Dios, ¿no? Me acuerdo una vez una experiencia, contar una, hay hermanos que la conocen, las cosas de Dios no son para ocultarlas, son para compartirlas. Estaba trabajando en una iglesia donde había muchos problemas y ese día sueño con 2 víboras así como cobras paradas en cierta posición. Visito una familia, me hacen pasar a una pieza y 2 hermanos de iglesia se sientan en la misma posición que yo vi las víboras en el sueño. Y me empezaron a dar muchas críticas sobre la iglesia y tenían mucha razón en muchas cosas que decían, tenían mucha razón. El problema era que no condecía con la actitud. Una cosa es tener razón y otra cosa es cómo actuamos con esa razón. Porque Jesús vino a un mundo podrido en pecado, pero actuó de una manera diferente. En ese momento se bautizó una familia nueva, muy maravillosa, muy linda, y una señora de esa familia nueva tiene un sueño que ve muchos hermanos de esa iglesia flotando muertos en un lago, ¿no? Pero había una familia que flotaba más que los demás. Y ella no conocía a las familias. Y eran las familias que yo había visitado. O sea, había problemas en la iglesia, sí había. Pero ¿quién eran los que flotaban más? Los que acusaban a los demás. O sea, no es solo sentirse mejor que los demás, no es así, ¿no? O sea, el cristianismo es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde podemos encontrar pan, ¿no? Ahora, ¿cuál es la única forma de ir al Padre? La pregunta número 9. ¿Cuál es la única forma de ir al Padre? Ahí tenemos el texto en pantalla. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay ninguna otra manera, ninguna otra forma, solo podemos ir al Padre a través de ¿quién? De Jesús, ¿no? Al caer en pecado, el hombre se enajenó de Dios, la tierra quedó separada del cielo. A través del abismo existente entre ambos no podía haber comunicación alguna. Sin embargo, mediante el Señor Jesucristo, el mundo fue nuevamente unido al cielo. Con sus propios méritos, Cristo creó un puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de manera que los hombres pueden tener ahora comunión con los ángeles ministradores. Cristo une con la fuente del poder infinito al hombre caído, débil y desamparado. O sea, el pecado creó una división. Cristo es el puente, pero dice por sus propios méritos. A veces queremos merecernos el cielo, no nos merecemos el cielo, Jesús se merece el cielo, ¿no? Y él por sus propios méritos nos une con el Señor, con la divinidad. Número 10. Sí. ¿Qué cualquier intento que hacemos por salvarnos a nosotros mismos de los rasgos de la raza caída?
Entonces eso está en Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios. Lo primero que debemos recordar siempre, que no hay mérito alguno en nosotros en todo esto. Aunque nosotros damos nuestra voluntad para que Dios trabaje, siempre el mérito es de Jesús. Todo esto es una gracia de Dios, es un regalo de Dios. No hay ninguna obra que yo pueda hacer, por más buena que sea, para tener más mérito que otra persona. No se basa en eso. Se Yo basa hice esto, yo hice lo otro, a mí no me tienen en cuenta con todo lo que yo hice acá, y como, ¿qué palabra estoy repitiendo mucho? Yo, me estoy centrando en mí mismo. El cristiano no se centra en uno, se centra en los demás. No es por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Jesús ha hecho. Es por gracia, por regalo de Dios. Por fe, la confianza, uno confía en Dios, cree en Dios, aunque el cielo se desplome. Dios dice, esto no se come, no lo como. Dios dice, este día se guarda, este dinero se devuelve. Si dice, no cometerás adulterio, no lo cometo. Dice, no robarás, no robo. Dice, no mentirás, a mentiras blancas sí. No mentirás, nada. O sea, ese respeto a Dios, ¿no? Esa confianza a Dios, ¿no? No es por obras, no es un regalo del cielo. Y las obras Dios las prepara de antemano para que andemos en ella. Hasta en eso Dios hace todo, hasta nos prepara situaciones para que podamos obrar en su favor, ¿no? Exactamente. Y por eso no debemos compararnos, porque Dios hace una obra particular en cada uno. No debemos compararnos. Cuando nosotros nos comparamos con otro y pensamos, yo quiero ser mejor que este o que el otro, estamos siendo legalistas, estamos mirando a las obras, cuando Dios en realidad mira el corazón y Dios trabaja en cada uno en forma personal. Me acuerdo que estudiando en Andrews University, ¿no? Me hablaron de una iglesia que yo nunca fui, me gustaría saber ni dónde queda. Comentaron nomás que tenía un cartel en el frente. Y generalmente los carteles en el frente de la iglesia es Jehová está en su templo, calle delante de toda la tierra. O sea, como que nadie se mueva, queden todos en silencio, todos mudos, ¿no? Y el texto habla mucho más que esas cosas. Y ellos decían que el cartel que tenían ahí al frente era no juzguéis y no seréis juzgados. Nadie te juzgaba de cómo vestías, qué hacías. O sea, ellos se encargaban de predicar, pero no de juzgarte. Y esa iglesia crecía, ¿no? Muy importante. Seguimos avanzando. Qué gran sacrificio nos ha dado el cielo para nuestra redención, ¿no? Hebreos 9, 26. Dice el sacrificio, no sé si lo noté exactamente, creo que le puse. Y al final del pasaje se presentó una vez para siempre Jesús por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, ¿no? En otras palabras, cuando alguien pecaba en la antigüedad, llevaba un corderito blanco, sin manchas, sin arrugas, sin defecto, confesaba sus pecados poniendo sus manitos sobre el corderito, se le entregaba un cuchillo y luego degollaba el pobre animalito, y ese pobre animalito moría por las culpas de uno. Pero no era que Dios se gozaba viendo esa sangre derramada. Lo que Dios quería enseñar era lo terrible del pecado. Y cuando Jesús viene, Juan el Bautista lo señala y dice de Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos corderitos eran una sombra de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Pero Él se presentó como sacrificio vivo una sola vez. Para siempre. Jesús ya murió una vez, no necesita morir ni 2 veces, ni 3 veces, ni 4 veces, porque Él siendo hombre paga por el hombre y siendo Dios paga por toda la humanidad. Es el único que podía hacer eso, ¿no? Por eso ya no hay más sacrificios de animales, ni ningún, porque eso era solamente un espejo, un tipo de lo que Cristo iba a hacer. Y cuando Cristo murió en la cruz, ya pagó por la humanidad y ya no fue necesario ningún sacrificio y ningún ejemplo que simbolizara la obra de Jesús. Y lo que algo, ¿no? Que nosotros tenemos la Santa Cena, y comemos el jugo de la vid sin fermentar, sin símbolo de pecado, tomamos el jugo de la vid sin fermentar, comemos el pan ácimo, el pan sin levadura que se quiebra,
Y hay una parte que Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida, San Juan 5, y mi sangre es verdadera bebida. Y los fariseos se preguntaban, ¿cómo puede él hacer esto? Y él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, o sea, son palabras espirituales. Cuando comemos el pan, estamos comiendo de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que desciende toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Y Jesús mismo es el pan vivo que descendió del cielo, ¿no? O sea, y cuando bebemos ese jugo de la vida, es un símbolo de su sangre, que aceptamos su sangre que derramó en favor nuestro. O sea, nuestra Santa Cena no es una misa porque no estamos sacrificando a nadie, no estamos haciendo un sacrificio, estamos comiendo un pan que representa, que no es el cuerpo de Cristo, representa el cuerpo de Cristo. Estamos tomando el jugo de la vid, que no es la sangre de Cristo, que representa la sangre de Cristo. Y cuando estemos con Jesús en el cielo nuevo y tierra nueva, Él volverá a tener la Santa Cena con nosotros, volverá a tomar del jugo de la vid. Pero Jesús ya murió una sola vez para siempre, logrando eterna redención. Eterna, ¿no? Eterna. ¿Sabes qué me gusta de esto? Que lo que sigue después, porque en realidad Jesús pudo haber dicho, bueno, ya está, ya morí y ya, ay, menos mal que me sacó. Nos quedan 2 minutos. Pero Jesús, miren lo que dice, el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con Amén. un amor más fuerte que la muerte. Amén. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un don, la vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, las súplicas del Espíritu Santo, el Padre que obra sobre todo y por todo, el interés incesante de los seres celestiales. Todo es movilizado en favor de la redención del hombre. Voy a contar algo. Esto no es solo Dios mismo que lo hace, sino que los ángeles, los seres no caídos, todo el universo está esperando que el hombre acepte la redención que su creador le ha dado. Yo podría contar historia de ángeles, ¿no? Que bueno, que salvó a mi esposa y otros detalles, pero, no, porque el pastor es bueno, su santidad, no, porque la niña Psicopide es santa, ¿no? Entonces, para no que quede ninguna idea de esa, voy a contar de una señora que abandonó un marido con 5 hijos, se fue con otro hombre y lo engañaba a este otro hombre. Ella vivía en una casa de barro y paja, se pasó una casa de ladrillos y chapa, también una casa pobre, pero se puede decir que de mejor calidad, ¿no? Y llegó un día donde se enseñaba la palabra de Dios, una casita adventista en Rincón del Dol, y casa de barro y paja, una hermosa señora Denis que atendía esa casa, una mujer de Dios humilde que había aprendido a leer con la Biblia, que ella le enseñaba a las maestras rurales, aprendían de ella más que ella de las maestras rurales, ¿no? Y un día llegó esta mujer, que no recuerdo el nombre, y vino al cultito, ¿no? Y yo di una ilustración que así como las flores se vuelven naturalmente al sol, así nos tenemos que volver nosotros. Y esa mujer se rompió en lágrimas y la llevaron tambaleando como una borracha. Y yo digo, ¿qué le pasó a esta mujer la que estaba predicando? Y voy a visitarla a la casa, pero no la encontré con ese rostro duro, rígido, cuando la conocí en la iglesia, en el hogarcito, ¿no? Sino la vi relajada, tranquila, y le enseñé de la palabra de Dios, y ella me empezó a contar su historia. Y me contó también que amamantando al niño en una habitación donde ella duerme, que tiene una cortina, pensando en las cosas de Dios, vio detrás de la cortina unos pies con un manto blanco todo labrado y unas sandalias. Y ella cuando vio eso se emocionó, dijo, es Jesús, y se echó como para atrás. Y cuando miró, no estaba más. Y esta mujer al nuevo marido le contó cómo lo estaba engañando a él, le contó que Jesús la visitó, y él le dijo, si Dios te perdonó, ¿cómo no te voy a perdonar yo?
Hermano, Jesucristo hace nuevas todas las cosas y los ángeles están dispuestos a bendecirnos, a ayudarnos. Él no te va a salvar o ayudar porque piensas que vas a ser el pastor Psicopiedro o la profesora Daniela. Él te va a ayudar y te va a salvar porque eres su hijo, porque te ama, son las cosas más bonitas que Él tiene. Envía sus tienden y bajan sobre ti, ¿no? Y aquí dice que contemplemos el sacrificio de Cristo. Y habla cosas positivas y negativas. Lo positivo es, ¿acaso los grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute del cielo y la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y la acrecentación de todas nuestras facultades por las edades eternas, no son incentivos y estímulos poderosos para que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón? O sea, todas esas cosas que por la eternidad vas así creciendo en amor, en conocimiento, no es un incentivo. Y por otra parte, los que se pierden, los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final, se presentan en la palabra de Dios para amonestar contra el servicio de Satanás. O sea, hay camino de vida y camino de muerte. Y Dios dice, ¿por qué vas a morir? ¿Por qué vas a morir, no? ¿No apreciaremos la misericordia de Dios, no dice el camino a Cristo? Entremos en perfecta relación con aquel que nos amó con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles, ministradores, a la armonía y comunión del Padre y del Hijo. Amén. Lo que estoy leyendo no son palabras, son hechos, son promesas de Dios, y las promesas de Dios se cumplen. Si uno hace lo que Dios pide, se cumplen las promesas. Entonces, nos pone ahora para tomar decisiones, ¿no? Para circular si sí o estoy indeciso. Dice aquí, ahora comprendo que Dios creó al hombre perfecto, con poderes nobles y en armonía con el mismo Dios. Pero después, por medio de la desobediencia, nuestra naturaleza se hizo débil y sin la intervención de Dios somos cautivos a Satanás y no podemos resistir al mal. No entendemos eso. Ahora después nos dice, me doy cuenta que por esta apostasía el hombre se ha separado de Dios y que la única manera de regresar a Dios es a través de Jesucristo. ¿Le pongo que creo eso o circulo que estoy indeciso? Luego nos dice, veo mi incapacidad y me doy cuenta de mi gran necesidad de Jesús como mi Salvador. Yo le pondré un redondel ahí, incapaz, por mí mismo no puedo, ¿no? El último punto para pensar nos dice, estoy agradecido por el amor de Dios y por el plan de la redención. Deseo aceptar su oferta que me entrega con tanta generosidad. Mi amor, ¿estás agradecida a Dios? Absolutamente. ¿Quisieras expresárselo con una oración? Vamos así, vamos a orar. Padre de amor y de misericordia, no hay palabras para poder expresar nuestro agradecimiento, nuestro amor por ti. Amén, Señor. Nuestra mente llega a comprender en su totalidad todo lo que tú has hecho por nosotros y haces por nosotros, porque continúas estando con nosotros siempre. Y por eso te pedimos, Señor, por cada una de estas personas y por nosotros también, por todos nosotros, unidos aquí, por medio del internet, estudiando estos temas eternos, maravillosos, que tú trabajes en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos ayudes a poder entregarte nuestro corazón día a día para que tú lo cambies, lo transformes, para que le des un sentido siempre a nuestra vida, Señor, para saber que no estamos solos jamás, Amén, que tú siempre estás con nosotros, que siempre nos guías en todas las circunstancias buenas y malas de esta vida. Tú siempre estás con nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que trabajes en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos ayudes a ir mejorando, a ir cambiando, a ir glorificándote, Señor, cada vez más. Que tu imagen se vaya grabando en nuestro corazón y en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, y que sepamos que todavía no estamos en el nivel que debemos estar. El mismo San Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado,
pero prosigo al blanco. Ayúdanos, Señor, a proseguir a ese blanco con fe, con esperanza, sabiendo que tú harás la obra, que la obra que has comenzado la terminarás. Amén. Quédate con nosotros, guíanos, guárdanos, protégenos de todo mal, danos discernimiento y danos tu amor. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Apreciados en el Facebook van a encontrar que yo estoy poniendo el link donde se baja el PDF con este estudio que estamos, esta guía de estudio que estamos haciendo. Un placer estar con ustedes y piensen esto, que este estudio es como un rompecabezas que se va armando de a poco, lo van a ir entendiendo de a poco. Es un rompecabezas que va a cambiar tu imagen, tu mente, que va a cambiar tu vida. Dios los bendiga a todos. Un beso grande, un abrazo aquí desde lo lejos y mañana nos encontramos a la misma hora, Dios mediante. Así es. Dios los bendiga.